Valoración muy positiva por el resultado y por algunas fases del partido en juego. En un día despertador, físicamente los dos equipos lo hemos notado demasiado. Quizás ellos más que nosotros, un ritmo muy bueno en la primera parte, que quizás ellos han querido aguantar, pero no han podido, y creo que bueno, por oportunidades, por juego, por todo, hemos merecido esta victoria claramente. Y además en medio del segundo, cuando el San Vicenteño había salido con un poquito más de gana, ¿no? de impulso en la segunda parte. Sí, bueno, el balance de ocasiones de ellos, yo creo que ha sido una en la primera parte y otra en la segunda. Nosotros creo que hemos tenido bastantes opciones. Quizás a balón parado no hemos sacado el fruto que teníamos que haber sacado, porque creo que tenemos gente más alta que ellos hoy, y quizás los lanzadores en la primera parte no han estado bien. Luego en la segunda sí que han mejorado, y ahí es donde se ganan muchos partidos. Pero creo que en elaboración, en transición, en llegar a su área con balón controlado, creo que hemos sido merecedores claramente de estos 3 puntos, y ahora ya esperar y pensar ya no tenemos. Supongo que para el equipo, para estas jornadas que quedan, para esa fase de ascenso que ya se acaricia, es importante, ¿no?, la imagen que se ha dado hoy, el haber conseguido continuidad en el juego después del mal partido, más allá de la derrota del mal partido en Don Benito. Sí, llevamos creo que 3 partidos muy buenos, la semana de los 3 partidos, sobre todo los 2 últimos, y luego el partido domingo que jugamos muy mal. No es que jugáramos muy mal, es que creo que la actitud no fue la adecuada. Quizás hubo algo de relajación, un partido que se nos puso de cara y con 0-1 jugando mal, y no supimos defender el resultado y nos ganaron, yo creo que justamente. Hoy se ha visto, creo que el Extremadura lo se ve nuevamente en intensidad, en actitud y en juego. El campo, el estado del campo que ha mejorado, yo creo que nos favorece a la hora de tocar, a la hora de elaborar, y nada más. Es lo que buscamos, con lo que busca cada entrenador, que todos los partidos se jueguen con esa intensidad y esa actitud que suele caracterizar la mayoría de los partidos, pero en todos los equipos siempre hay 1 o 2 partidos que no puedes conseguirlo, y salen partidos como el día del domingo. El próximo domingo, Montehermoso, va a ser difícil, ¿no? Porque Montehermoso se está jugando mucho. Muy difícil. Encima no podemos entrenar en esa superficie porque, bueno, ahora mismo ni Viernes Santo ni el sábado puedes, Almendarejo no dispone de un campo parecido. El de Tomadera era no vale por el chico Moqueta, y vamos a ver, yo creo que nos adaptaremos rápido, porque hemos jugado ya 2 partidos en césped artificial y mucha gente ha jugado en otros años, o sea que no es excusa, pero sí es verdad de que nos enfrentamos a un rival muy necesitado. Es una final para ellos, y yo espero que nosotros también lo juguemos como una final, porque ya hemos visto que están ahí atrás apretando, que si nos relajamos pues llegaremos a los últimos 3 o 4 partidos con posibilidades de meternos en playoff, y ahora lo que queremos es meternos en playoff, y si el Jerez sigue pues pinchando, ¿por qué no pensar en la segunda parte?